Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Luciana Ipuchima, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones y el día de hoy les voy a hablar sobre la tarea de la práctica 1 y 2, el video que corresponde hacer. En este caso yo escogí estudiante 3, entonces me corresponde, las temperaturas asignadas son de 4500, 3100, 6100 y 8750. Entonces los materiales asignados en mi caso son zinc, plata y potasio. Vamos a ver el primer simulador, que en este caso pues sería sería este simulador. Vamos a verlo acá, ya lo tengo abierto, que es este. Entonces aquí nos pide calcular, colocar en este caso, en esta parte nuestros datos, que en mi caso serían 4500, y activarles estas etiquetas para mirar pues los datos que nos da. Entonces tenemos que seleccionar los 4 datos, tomarles pantallazos también y agregarlos todos acá a una tabla, los datos, y pues hacer gráficas con ellos. En este caso, pues yo estoy utilizando, aquí ya hice el análisis de las observaciones, pues que se puede concluir, también nos pide eso, aquí yo escribí pues mi relación entre temperatura y longitud de onda, pues que de acuerdo con la ley de desplazamiento de Wien, la longitud de onda es inversamente proporcional a la temperatura. Entre la relación entre temperatura y densidad de la potencia espectral, pues la densidad de potencia espectral demuestra cómo cambia la intensidad con la longitud de onda a medida que la temperatura aumenta. La densidad pues en sí de la potencia espectral también aumenta, indicando que el objeto emite más radiación a longitudes de ondas específicas. Ahí doy un análisis de las observaciones y doy unas conclusiones también. Entonces aquí pues nos preguntan los valores de donde se ubica el pico de espectro expresados en nanómetros. Aquí están expresados en nanómetros. Y bueno, entre estos valores muestran que a mayor temperatura la longitud de onda en la que se emite el pico de radiación es menor, desplazándose hacia el espectro visible y ultravioleta. Entonces aquí nos piden realizar unas gráficas a partir de los datos obtenidos en la tabla 1 y muestra como una gráfica de Excel, la longitud de onda con respecto a la temperatura. Esta es en mi caso pues lo que yo escogí de longitud de onda. Bueno, esta fue la gráfica que escogí, lo único que hice fue cambiarle, pues organizarlo. La temperatura número 2 la pasé a la temperatura número 1. O sea, en vez de colocar mi temperatura número 1 era 4500, pues la pasé de segundo para dejarla en orden 3100. Y bueno, aquí está la gráfica que me dio. Los datos proporcionados indican que la longitud de onda máxima de radiación emitida por un cuerpo negro a diferentes temperaturas, según la ley de desplazamiento de Wien, ley establece que la longitud de onda a la que la emisión de radiación es máxima es inversamente proporcional a la temperatura del cuerpo negro, que es lo que se comprueba. Y en sí esa es la relación inversa entre temperatura y longitud máxima. A medida que la longitud de temperatura aumenta, la longitud de onda máxima disminuye. Esto pues se observa claramente en los datos proporcionados y en la gráfica. Listo, entonces nos piden análisis, la conclusión que también está. Bueno, también nos piden hacer otra tabla que sería la tabla de temperatura con respecto a la densidad de potencia, y aquí podemos ver cómo va creciendo. En este caso, pues los datos proporcionados representan la densidad de potencia espectral, también conocida como radiación espectral y radiación espectral en función de la temperatura del cuerpo negro. La densidad de potencia espectral mide la cantidad de energía emitida por una unidad de área, por unidad de longitud de onda, y muestra cómo varía la distribución espectral de la radiación con la temperatura. Entonces aquí ya hago una interpretación de los resultados obtenidos, las implicaciones y listo. Luego también nos pide que hagamos una gráfica con respecto a los datos sobre la longitud de onda máxima respecto a la densidad. Podemos ver cómo es la gráfica en este caso. Y bueno, la interpretación de los resultados serían que los datos proporcionan una representación de la longitud de onda en la cual se produce el pico de emisión, la longitud de onda máxima y la intensidad total de la radiación emitida por un cuerpo negro a diferentes temperaturas. ¿Qué podemos interpretar de esto? Pues la relación entre la longitud de onda y la densidad. Observamos que a medida que la longitud de onda máxima disminuye, la intensidad de la radiación aumenta significativamente. Y aquí pues muestro los resultados, lo que significa eso, las implicaciones físicas y la conclusión también de la misma. Y eso es con respecto al primer simulador, que fue el simulador de acá que hemos visto. Aquí solo nos tocaba tomar los datos, ir anotándolos, y pues a partir de eso nos pedía hacer la gráfica. Luego nos vamos al otro simulador, que sería este. Bueno, nos piden hacer como unos paso a pasos, como que ingresar, que poder verificar acá cómo vamos, cómo funciona en sí el coso. Bueno, aquí ya nos va pidiendo más datos.
En este caso, pues nos pide que demostremos que sumar materiales asignados de la foto electrones en el rango visible del espectro. Tomamos pantallazos donde evidencia que cumple con este resultado. Bueno, en mi caso me correspondió lo que es el zinc, el potasio y la plata. Entonces aquí están los pantallazos donde se demuestran que pues está cogiendo los fotoelectrones según los datos calculados, que sería aquí ya se calculó, aquí se calculó la onda máxima y también la energía, la frecuencia, disculpen, de cada uno del zinc, de la plata y del potasio, y pues aquí se verifica que si se cumple con todo. En este caso voy a hacer una demostración con el potasio, que sería 539. Vamos al 539. Está la frecuencia mínima. Bueno, lo que sí es o sea, en 39 se puede verificar que sí cumple, cosa que está cumpliendo. Y ya a menor escala de 39, bueno, va a funcionar, pero ya cuando aumenta a 39, pues ¿qué pasa? Que ya no pasa nada de potasio. Y así pasa con lo que es plata y con lo que es el zinc, que se calcularon estos datos y esto es lo mínimo que debería estar para que pase los fotoelectrones, y ya a mayor escala pues ya no va a pasar. Esto aquí se calcula la frecuencia que cumple con esto. Y bueno, seguimos con las preguntas. Nos preguntan qué observaciones directas se obtienen en el simulador. Los valores calculados representan la longitud de onda y la frecuencia. En sí, lo que pues se puede resumir es que como en el simulador se observa que el flujo de fotoelectrones se produce cuando la radiación incidente tiene la energía suficiente para liberar electrones de la superficie del material. Entonces, ¿hay flujo de fotoelectrones? Sí hay flujo de fotoelectrones, ¿no? Hasta pues nuestra longitud de onda calculada. Más allá, pues ya no va a existir el flujo de fotoelectrones. Bueno, aquí nos dice, imaginen una luz solar sobre su fotocelda. ¿Qué significado tiene ese comportamiento para usted como ingeniero de telecomunicaciones? Bueno, aquí yo hago un análisis de eficiencia de energía energética y energía renovable, conversión de la energía, la capacidad de convertir. Aquí hago varios puntos con respecto a esa pregunta y yo hago una conclusión, unas conclusiones, y bueno, luego aquí está el pantallazo también del potasio. Bueno, entonces aquí nos pide el paso 5, que clasificamos el color de la longitud de onda del umbral que obtuvo para determinar ese material, ¿no? Bueno, aquí lo clasificamos, la clasificación del color de la onda umbral, longitud de onda, clasificación de color, ultravioleta, rango, y aquí, bueno, no visible al ojo humano. Aquí están el de los tres, la sensibilidad de la fotocelda, y pues unas conclusiones basadas en eso, ¿no? Luego el paso 6, bueno, como ingeniero ilumina una fotocelda con una luz solar de una onda de 450, calcule para pues los tres materiales, zinc, potasio y plata. Entonces en este caso pues colocamos los datos y las fórmulas necesarias. Y en sí, aquí al final solo vamos a tener una velocidad máxima de los electrones emitidos, que es en este caso para potasio. Zinc y plata pues no hay emisión de fotoelectrones. Y no tienen potencia de frenado ni energía cinética porque es negativo, nos dan los resultados negativos. En cambio, para potasio sí nos dan los resultados positivos. Entonces, tanto para zinc como para plata, los fotoelectrones incidentes no tienen suficiente energía para liberar electrones de la superficie de estos materiales. Por ello, no hay emisión de fotoelectrones y consecuente no se pueden determinar una velocidad máxima para los mismos, ya que nos da un resultado negativo. Entonces, por eso no podemos tener, nos dice que verifiquemos esto, y en verdad a 415 nanómetros pues no hay ninguna liberación de fotoelectrones, al contrario del potasio, que sí hay liberación de fotoelectrones en esa área. Bueno, podemos verificar que los resultados anteriores pues sí funcionan y sí sirven. Y el último nos pide, a partir de los resultados obtenidos, pues que determinamos la diferencia que existe entre fotocelda y una celda solar. Y bueno, aquí ya coloqué las diferencias: propósito funcional, la fotocelda, la celda, los materiales utilizados, principio de operación. Aquí coloco varias cositas. Y en el paso 9 y último, pues nos dicen que finalmente uno de los materiales más usados en las fotoceldas del alumbrado público es el sulfato de cadmio. Y bueno, nos piden sí calcular la longitud de onda
pues que es adecuada, que en este caso serían 512 nanómetros, y de paso pues calculé también la frecuencia, ¿no? De acuerdo a estos datos, qué tipo de luz puede absorber una energía de ese CDS. Pues la longitud de onda está desde 512 nanómetros. Esa longitud de onda se encuentra en el rango visible del espectro electromagnético, específicamente en la parte del espectro correspondiente al color verde. Y pues en conclusión, pues, de acuerdo con estos datos, una fotocelda de CDS puede absorber la luz que tenga una longitud de onda de 512 nanómetros o menor. Eso significa que el tipo de luz absorbida, la fotocelda es capaz de absorber luz visible y ultravioleta. Bueno, y aquí ya hago una aplicación también que se puede obtener de esto. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un muy bonito día.